Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Yo soy Juliana Guerra y mi intención es compartirles herramientas y conocimientos que les ayuden a mejorar su estilo de vida y poder crear la nueva realidad que quieren. El día de hoy les quiero compartir una sabiduría que aprendí de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. El autor se llama el Dr. Miguel Ruiz, es un mexicano y nos comparte una sabiduría ancestral de los toltecas, en la cual nos brinda 4 acuerdos con los cuales podemos cambiar los acuerdos que ya tenemos de nuestra vida, es decir, aquello que ha sido programado en nuestro cerebro desde que nacemos hasta los 12 años por nuestros padres, por nuestros compañeros, por amigos, por el colegio, por la religión, etc. Y nosotros dice que inconscientemente formamos acuerdos y esos acuerdos son los que forman nuestras creencias y la que nos pone los límites y también lo que nos genera los problemas. Entonces, si nosotros cambiamos esas creencias comenzando por estos 4 acuerdos, podemos generar un gran cambio en nuestras vidas. En mi caso, yo he aplicado estos 4 acuerdos y desde entonces aprendí a vivir más feliz, a generarme menos conflicto, menos problemas con los demás. Principalmente diría yo que aprender estos 4 acuerdos que te quiero compartir te ayudarán a que mejores tu relación contigo mismo y luego mejores tu relación con los demás. El mundo posiblemente no va a cambiar, pero sí puedes cambiar tú. Y al cambiar tú, cambiarás tu percepción del mundo. Y por ende, tú sentirás que el mundo está cambiando porque tú estás cambiando tu mundo. El cambio siempre empieza por uno mismo. Así que vamos a partir estos 4 acuerdos en varios videos para poder explicarlos detalladamente y cómo han funcionado en mi vida. Y para eso, el episodio de hoy vamos a hablar del primer acuerdo. ¿Cuál es el primer acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Empecemos. Descubre tu poder interior y transforma tu realidad. Yo soy Juliana Guerra y juntos lograremos ese cambio. Para comenzar, les recomiendo este libro de los 4 acuerdos, lo dejo por aquí, del Dr. Miguel Ruiz, de este mexicano, porque realmente desde que empecé a aplicar los 4 acuerdos en mi vida, muchas cosas empezaron a cambiar y a mejorar. Mi percepción cambió, la forma en la que me trataba y me decía las cosas cambiaron y también empecé a ver a las demás personas de una forma más comprensiva, con compasión. No con lástima, con compasión, porque te ayuda a entender que cada persona es un mundo que tiene sus propias creencias y que esas creencias ni siquiera han sido creadas por ellos, sino por todo su entorno, han sido domesticados, como dice el autor, y eso genera que reaccionen de determinadas formas y que utilicen las palabras para destruir. Y si tú no te tomas las cosas de manera personal y entiendes que las personas actúan desde esa concepción en la que han sido criados o domesticados, te das cuenta que ya nada te puede afectar, pero que hay que tener mucho cuidado en las cosas que nosotros decimos de nosotros mismos y también de los demás. Así que el primer acuerdo con el cual vas a empezar a cambiar tu vida y tu relación contigo y con los demás se llama: sé impecable con tus palabras. ¿Y a qué se refiere el autor con esto de ser impecable con nuestras palabras? Pues se refiere a que nos invita a reflexionar y a tomar conciencia para poder elegir las palabras que vamos a usar para expresarnos de nosotros mismos y también de los demás. Para que cada vez que usemos nuestras palabras, las usemos diciendo la verdad y con amor, para que usemos este don poderoso que Dios nos ha brindado para crear y no para destruir. Porque la palabra, y cuando veamos programación neurolingüística, se darán cuenta que el cerebro trabaja por comandos. Entonces, todo lo que dice nuestra boca, le estamos dando órdenes a nuestro cerebro. Y así como una computadora se va programando, estamos creando
una información, un archivo en nuestro cerebro que luego lo va a reconocer y va a ser utilizado en nuestro día a día y como una creencia para poder tomar las acciones sobre nuestra vida. Y de esa forma estamos creando nuestra realidad. Por eso es que el don de la palabra que Dios nos dio, tenemos que tener cuidado cómo lo usamos. Por eso nos invita a ser impecables con nuestras palabras, a usarlo para el bien, no para el mal. El autor nos cuenta que como él viene de una familia que viene de chamanes, de sanadores, de una tradición tolteca, dice que los toltecas eran personas muy sabias y que sabían cómo mantener la felicidad en la vida. Dentro de ellas aplicaban estos 4 acuerdos en su vida diaria y eso hacía que cada uno sea más feliz, porque como les digo, la felicidad es una decisión. Nosotros podemos sufrir o podemos ser felices. Haces de esta tierra tu cielo o haces tu infierno. Y todo se crea a partir de la palabra. Él nos invita y nos comenta que cuando nosotros hablamos bien o elegimos nuestras palabras para crear cosas positivas en los demás y en nosotros, estamos lanzando magia, una magia blanca para poder crear todo lo bueno en la vida. Pero cuando somos chismosos, creamos cosas o decimos cosas malas del resto de las personas o nos tratamos mal a nosotros mismos al expresarnos de esa forma, como por ejemplo, hay momentos en los que nos salen las cosas mal y decimos, ¡ay, qué tonto! ¿Cómo hice esto? ¡Qué estúpido! ¿Cómo caí en eso? ¿Cómo acepté lo otro? ¿No? Al decir esas cosas, nosotros ya estamos enviando magia al universo y de esa forma estamos decretando y diciéndole a nuestro cerebro que somos tontos, que somos estúpidos y nos estamos tratando mal, estamos lanzando esa magia. Pero en este caso, cuando hablamos de forma negativa y decimos las cosas de esa forma, al no ser impecables con nuestras palabras, como él lo indica, dice que nosotros estamos usando magia negra, que mediante nuestra palabra estamos hechizando para bien o para mal de las personas. Por eso es que nos invita a elegir las palabras para poder tratarnos mejor a nosotros mismos y también a los demás, porque si no estamos creando esta realidad en la que nuestro cerebro luego va a crear patrones y acciones para reforzar eso que nosotros hemos dicho que somos y para demostrarnos y afirmarnos de que sí, efectivamente somos tontos, somos estúpidos, nos equivocamos, cuando en la realidad simplemente a veces tenemos reacciones tontas, pero no somos tontos. También cuando nos miramos en el espejo, muchas veces no nos reconocemos. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, no nos reconocemos y lo primero que hacemos al mirarnos al espejo es ¡ay, qué gordo estoy! ¡Qué demacrado! La verdad que no me reconozco, estoy ojerosa. Y no debemos de tratarnos de esa forma, porque al estar utilizando de esa forma las palabras, no estamos siendo impecables con nosotros, no nos estamos amando. Él también nos indica que es proporcional el amor propio que nos tenemos a cuán impecables somos con nuestras palabras cuando nos tratamos. Por eso yo los invito a todos a utilizar este primer acuerdo, que es a ser impecable con nuestras palabras, a tratarnos bien primero a nosotros, a siempre hablarnos de manera positiva. Y, por ejemplo, yo algo que empecé a utilizar para cambiar esta percepción de cada vez que sentía que me estaba hablando mal, empezaba todas las mañanas a levantarme y después de mi rutina de tomar mi vaso de agua para hidratarme, lavarme la cara, ¿no? Lavarme los dientes, pues empezar a mirarme en el espejo y vea cómo me vea, simplemente decirme, hola hermosa, hola Juliana, yo estoy aquí para ti y el día de hoy vamos a hacer lo mejor para este día, yo estoy para ti. Y hablarme de esa forma. Y ahora cada vez que me veo en el espejo yo me veo más radiante y más hermosa porque todos los días me trato de esa forma y me doy los buenos días y me digo, buen día hermosa, hoy día vamos a hacerlo mejor.
Y los invito a tratarse de esa forma cada día y empezarán a ver los cambios que suceden a su alrededor. Porque al ser impecable con tus palabras y ya no tratarte mal, las cosas empiezan a cambiar, porque tu cerebro también empieza a atraer todo a tu alrededor para reforzar esa idea que tú estás creando. Otra cosa que nos dice el autor es que las palabras son como semillas que tarde o temprano dan sus frutos en las personas que han sido sembradas. Así que, por favor, les pido que tengan mucho cuidado en lo que expresan. El autor nos da un ejemplo siguiente. Como él piensa que cuando nosotros empezamos de los 0 a los 12 años a realizar acuerdos que ni siquiera nosotros hemos aceptado, simplemente se dieron y nos programaron. Yo lo comparo con la programación neurolingüística, ¿no? En la que las creencias son implantadas por nuestros padres, por cosas que nos dijeron, son implantadas por nuestros maestros y nos van programando. Nosotros nacemos en blanco y ellos empiezan a implantarnos creencias. Entonces, el autor nos comenta y nos indica de que estos acuerdos se dan porque cuando somos pequeños, nuestros padres nos van diciendo, eres buen hijo si haces esto, esto, esto. Y si no actuamos como ellos quieren, nos castigan y nos dicen, no, eres un mal hijo. Lo mismo sucede con la sociedad. Si tú actúas de determinada manera como ellos nos están domesticando, esa es la palabra que utiliza el autor, dice que nos domestican de esa forma, tal cual las mascotas nos premian o nos castigan, y en base a eso nosotros vamos aprendiendo y domesticándonos y vamos creando nuestras creencias. Pero al aceptar lo que ellos indican, que lo que están diciendo es lo correcto, pues estamos firmando un acuerdo. Y esos acuerdos son programaciones que ya no se van a poder cambiar a menos que tú lo cambies con un nuevo acuerdo. Por eso digo que es lo mismo que la programación neurolingüística. Cuando tú tienes creencias ya implantadas en tu cerebro, entonces esas creencias solo van a poder ser cambiadas por una reprogramación, con una nueva creencia que tú implantes en tu cerebro. Lo mismo dice el autor, los acuerdos que ya tenemos, que nos han enseñado en la religión, en la escuela, nuestros padres, y que nosotros hemos aceptado y nos hemos puesto de acuerdo y hemos firmado esos acuerdos, es para no sentirnos rechazados, para sentirnos aceptados y para sentirnos premiados y alejarnos de la culpa y el rechazo. Pero ahora que ya somos adultos, debemos de ser conscientes que hay acuerdos de los cuales no son buenos para nosotros. Si en algún momento te dijeron, por ejemplo, a mí un maestro me dijo que yo no tenía habilidades para las matemáticas, implantó eso en mi cerebro. Mis padres me pusieron profesores particulares para enseñarme matemáticas, pero yo en mi mente ya tenía de que no soy buena para los números, no soy buena para las matemáticas. Realmente me crearon y como yo acepté eso, en mi cerebro se formó un acuerdo que yo acepté y firmé. Entonces todo lo que sucedía a mi alrededor ejecutaba mi cerebro para demostrarme que aquello que yo creía y había aceptado como un acuerdo era cierto. Por ende, la máxima nota que sacaba cuando estaba en el colegio, en aritmética, álgebra, trigonometría, probablemente habría sido entre un 12 o un 13 y era muy buena en todo lo demás porque así me lo implantaron, porque alguien lanzó un hechizo, un maestro lanzó un hechizo, una maldición, una magia negra, como diría el autor, y yo lo acepté y al aceptarlo, esa semilla se implantó en mi cerebro y dio sus frutos porque me dijo, yo no soy buena para los números. Sin embargo, cuando crecí y me preparé para la universidad y fui a la academia, llegó otra persona, otro maestro ya universitario, que me dijo, eres muy hábil para los números. Sembró una nueva creencia y yo estuve de acuerdo y empecé a leer libros, pero ¿saben lo que me dijo? Pero lo que necesitas es experiencia. Así que toma estos, me dio un montón de libros gruesos de ejercicios de matemática, razonamiento matemático, álgebra,
y que te daban los pasos uno a uno de todos los ejercicios más típicos que hay para los exámenes de admisión. Y empecé a leer el libro porque a mí me gusta leer mucho y a ejecutar los ejercicios. ¿Y qué pasó? En la medida que yo empecé a practicar, ya cuando veía un ejercicio, en mi cerebro ya tenía una idea de cómo resolverlo y lo hacía al ojo, como dicen muchos. Reforcé una habilidad y de pronto me di cuenta que yo sí era buena para los números. En la universidad incluso he dictado clases de microeconomía, macroeconomía, aritmética, algoritmos. Era muy buena en los números y actualmente que me desempeño de analista de datos, tengo que ver todo con números. Estudié administración, soy muy buena administradora, manejo los números perfectamente. Y otra cosa que les quería contar sobre ello es que como analista de datos constantemente veo números, saco porcentajes en la cabeza, veo cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Entonces, esa persona que lanzó una magianera diciéndome en esa semilla de mi cerebro, en mi jardín, que yo no tenía habilidades para los números o que era mala para las matemáticas, me lanzó un hechizo. Por eso es que tenemos que ser impecables con nuestras palabras, tener cuidado en lo que decimos, porque estamos implantando semillas en los demás, que puede destruirlas cuando en realidad no son así. Pero también existen personas buenas que sí ven eso positivo y te dicen, no, tú sí eres bueno para eso, mira estas habilidades. Y tú las empiezas a desarrollar y creas un nuevo acuerdo, una nueva programación y logras tus objetivos de esa forma. Así que seamos impecables con nuestras palabras para no dañar a los demás. Otro ejemplo que quiero compartir que llamó mi atención en el libro y lo quiero recalcar para todos los que son padres y tengan mucho cuidado en lo que van programando en sus hijos. A veces sin querer lanzamos esos hechizos o magia negra en nuestros hijos. Y nos pone este ejemplo, que una niña estaba cantando, le gustaba cantar, saltaba, expresaba su alegría corriendo de un lado para el otro y cantando constantemente a todo pulmón. Pero llega su mamá a su casa, agotada del trabajo, y todos sabemos que a veces tenemos malos días en los que todos nos ha ido mal, el tráfico, estamos estresados y la mamá estaba con dolor de cabeza y lo único que quería era silencio y descanso y se echa al sillón y la niña pues contenta de ver a su mamá canta a más pulmón y empieza a saltar alrededor de ella y la mamá dentro de todo ese dolor de cabeza, frustraciones, problemas, mal día que había tenido, le dijo, ¿por qué no te callas? Cantas horrible. Imagínense, la mamá seguramente ni lo pensó en ese momento de cólera, de cansancio, de estrés, y la niña automáticamente se silenció y aceptó esa semilla y le dijo, de acuerdo, mamá. Desde ese momento esa niña no volvió a cantar en público y se volvió tímida. Incluso cuando ya iba al colegio, no socializaba porque algo en ella se implantó por algo que le dijo su mamá sin querer y la lastimó y no se dio cuenta de que su voz era horrible y por eso esa niña ya no quería ni hablar porque pensaba que su voz era horrible. Ya cuando era grande, probablemente su voz sí era hermosa, pero ya como había sido programada de esa forma, le formó características de no expresar sus emociones, no expresar su alegría, asumir que su voz era horrible, a ser tímida. Entonces hay que medir las consecuencias que pueden tener las palabras que a veces lanzamos cuando estamos enojados, cuando queremos que alguien haga silencio, porque estamos lanzando hechizos para que esas personas accionen de esa forma para reforzar lo que nosotros le hemos implantado. Por ejemplo, de pequeña yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, ¿por qué eres tan desordenada? ¿No? Y seguramente yo tiraba las cosas, no las guardaba, etcétera. Y durante mucho tiempo mi mamá siempre me reforzaba eso de que yo no era ordenada. Sin embargo, yo cambié ese patrón y dije, yo sí soy ordenada, soy organizada. A veces tengo actitudes desordenadas, pero no soy desordenada. Y quien me conozca podrá decir que soy bastante organizada y ordenada para muchas cosas. Quizás para algunas cosas de la casa no, pero no es que yo sea eso.
Simplemente a veces tenemos actitudes. No confundamos las cosas ni lancemos hechizos. No le digas a una persona es que eres impuntual, porque lo estás reforzando y le estás lanzando una maldición. Ten cuidado y sé impecable con tus palabras. Con ese ejemplo también se los quería detallar. Finalmente, para que también puedan ver el impacto grande que puede tener el efecto de nuestras palabras en los demás, quiero contarles una experiencia que me pasó ya de adolescente, diría yo, para aprender a medir las palabras y también tener cuidado con sus hijos, ya sean niños o adolescentes, porque el bullying existe, creo yo, desde hace muchos años atrás. Quizás ahora esté mucho más intensificado, pero el bullying siempre ha existido. Y en mi caso, cuando más o menos tuve 12 años, 11 años, me cambiaron de colegio. Y en este colegio me costó hacer amigos al inicio y luego empezaron a cambiarnos de salón, como que nos chocolateaban y decían, bueno, si caías en el A, en el B o en el C, y tú ya no estabas con la gente que tú conocías, sino tenías que interactuar con gente nueva. Y dentro de la gente nueva, a veces había alumnos o compañeros que ahora entiendo y me pongo en su posición, que estaban pasando por problemas personales, familiares. Y algo que les quiero acotar a todos los que hayan sufrido bullying en algún momento en su vida es que no se tomen en serio lo que les digan esas personas. Simplemente no están siendo impecables con sus palabras y están sembrando semillas en ti que tú no debes dejar crecer. Porque lo que dicen no es cierto. Simplemente las personas, como están heridas y tienen dolor y tienen sufrimiento, hieren a los demás. Es su forma de botar ese veneno que tienen dentro de sí, pero no tiene nada que ver contigo, sino que las personas dañan y actúan de la manera en la que ellos han sido criados, programados, domesticados. Y si sus padres, su familia, sus amigos, su entorno les han enseñado a ser de esa forma y actuar de esa forma, es porque ellos están sufriendo eso en su interior y a veces hay que tener compasión con ellos. Nada de lo que te están diciendo realmente es una realidad para ti. En la medida que tú tengas una mente fuerte y saludable y tengas claro las creencias que tú tienes y que eres una persona valiosa y que no importa lo que diga el resto, lo que digan o hagan contra ti no te va a afectar. Y eso es lo que tienen que ustedes padres trabajar en sus hijos y estar atentos a si su hijo ya no quiere ir al colegio, si de pronto deja de comer, si de pronto se vuelve más callado, no quiere decir nada, algo está pasando y hay que verlo y analizarlo, así que siempre hay que estar muy atentos a lo que pasa. Entonces, yo les quiero comentar esta historia en la cual, digamos que cuando yo tenía más o menos 12 años y estaba cambiando de salón, me tocaron compañeros que no fueron muy agradables conmigo. Se burlaban de mi peso, se burlaban de mi talla y probablemente para mi familia era bueno estar gordita y de contextura gruesa. Y me daban determinados alimentos que a mí me gustaban. Es más, a veces como yo manejaba mi propia economía porque mis papás siempre me daban mis propinas y siempre he ahorrado desde muy pequeña, si algo no me querían comprar ellos, pues yo caletamente tenía mi plata y me las compraba y probablemente no me nutría y me alimentaba mal, pero era mi responsabilidad. Pero no era consciente de si estaba gordita o no, si estaba elevada de peso, hasta que estos compañeros empezaron a molestarme. Así como también me molestaban por mi talla. Y yo siempre he sido muy alta porque la genética de mis padres, mi papá, mis abuelos eran de 1,80 m y bueno, de repente las mujeres de mi familia no, pero yo era la excepción y era la mujer que era alta y siempre he sido más alta que todos mis compañeros. Pero en ese salón también empezaron a burlarse de mi talla, lo cual me generó determinados complejos, problemas. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Pues que en algún momento de mi vida, cuando tenía más o menos 12 años, mi abuelita, que es técnicamente mi mamá, pues se enfermó por primera vez y casi pierde la vida y estuvo internada y mi mamá la tuvo que acompañar y yo estaba solo con la empleada de la casa. Entonces la movilidad me recogía, iba al colegio, regresaba y no había quien me controlara si comía o me acompañaba o me obligara a comer, ¿no? Entonces
esa semilla que sembraron en mí, que estaba subida de peso comparado al resto, pues germinó y me hizo daño. Y al mismo tiempo pasé depresión por lo que mi abuelita no estaba, mi mamá no estaba, y la extrañaba demasiado y tenía miedo de perder a mi abuelita y me dio por no comer. Nadie me exigió comer, ni nadie se dio cuenta que dejé de comer, ni que estaba pasando esto en mi interior. Entonces, ¿qué me ocasionó eso? Me ocasionó una gran gastritis. Una gastritis que cuando ya mi abuelita estuvo bien, yo caí mal porque cada vez que comía grasa o comía a deshoras, terminaba en el hospital con suero y siempre estaba arrojando. Entonces me hizo tanto daño que a mis 13 años empecé con una gastritis muy aguda, me hicieron endoscopía, me tuvieron que hacer un tratamiento de 1 año de una alimentación específica y una dieta muy rigurosa para yo poder volver a comer. La verdad que un momento de mi vida así de pequeña, que yo le rogaba a Dios y le decía, Dios, ¿cuándo voy a poder volver a comer sin miedo a vomitar y tener que estar en el hospital con suero? Le tenía miedo a comer porque todo me caía mal a raíz de esa gastritis. Entonces, después de que yo pasara todo el proceso, la dieta, el tratamiento, mejoré y estabilicé mi alimentación. Obviamente, con todo este proceso, en 1 año bajé de peso muchísimo. Creo que después de eso no volví a engordar nunca más en mi vida a grandes tallas. Creo que cambió mi metabolismo todo lo que pasó. Así que quiero ponerles esta reflexión porque los niños a veces pueden ser muy crueles y uno no se da cuenta el daño que pueden ocasionar en las personas. Y si a ti te pasa algo similar, ten cuidado porque realmente puedes lastimar mucho tu cuerpo y no sabes las consecuencias que puedes tener a largo plazo. Yo hasta ahora tengo mi gastritis, pero ya más controlada. Me dijeron que ya era un tema más emocional y mientras que tenga una alimentación balanceada y ahora con la epigenética, que es que nada que esté determinado más tu alimentación, tú puedes llevarlo muy bien y controlada y una vida muy saludable. Así que eso les quería compartir para que vean el daño que puede ocasionar una semilla mal sembrada en una cabeza que puede ser fértil. Pero al mismo tiempo, quiero recordarles a todos los que estén pasando por situaciones similares, a adolescentes, jóvenes, niños, que tienen que conversarlo. No te puedes quedar con eso que te está pasando en tu interior. Yo tuve la suerte que en mi colegio había una psicóloga y como mis papás y mi mamá estaban pasando por momentos difíciles, yo como que tenía culpa de comentarles eso que me pasaba, ¿no? En el colegio, pero tenía a esta psicóloga, así que fui a buscarla y le expresé lo que me estaba pasando y ella me dio libros para leer de autoayuda que me ayudaron mucho a trabajar en mi interior para poder enfrentar lo que me pasaba, poner límites saludables y también ella conversar con esos alumnos que me estaban incomodando y al mismo tiempo hablarme y hacerme entender que lo que las personas hacen o dicen no tienen que ver conmigo, tiene que ver con que estas personas están pasando eso mismo en su interior y lo único que quieren es lastimar al resto, botar su veneno porque ellos están sufriendo. Entonces, como ellos sufren, quieren que también el resto sufra lo que ellos pasan en su interior, aunque no lo quieran demostrar. Y no fue hasta el momento en la que a aquella persona que me molestaba y me ponía apodos, le puse su límite y yo lo enfrenté y le dije, ¿sabes qué? Tú también te has mirado, no estás súper delgado. Así que no pidas que el resto sea lo que tú mismo no eres. Deja de molestarme porque a mí no me gustan los apodos. Si no quieres que yo te ponga uno, entonces respétame. Y no me molestes más porque si no, lo voy a conversar con los profesores, con los directores y con mis padres. Es decir, que quieres evitarte problemas, deja de meterte conmigo, que yo no me meto contigo. Y cuando aprendí y tomé el valor de ponerle límite y de enfrentar eso que me molestaba, nunca más me molestaron. Entonces también tiene que ver con que hay que aceptar que lo que dice el resto no es cierto. Yo soy lo que soy. Te pongo un límite, no pases mi límite, respétame. Y si no me respetas y nada de esto funciona, pues saben qué, padres, cambien de colegios a sus hijos, porque nadie está para pagar un servicio y que encima los directores o los profesores no te hagan caso y que maltraten a tus hijos.
porque definitivamente el autoestima y el amor propio de los niños son mellados en esa etapa de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, escucharlos y expresar lo que nos está pasando para no permitir que los demás no sean impecables con sus palabras y tratar mal al resto. Y los padres que tienen problemas y que ven que sus hijos también actúan de esta forma, ser conscientes y ver cómo lastiman lo que está pasando a su alrededor en su casa para que los niños actúen de esa forma y también tratarlos, porque de esa forma solamente están repercutiendo en sí mismo y en los demás. Y tarde o temprano es una factura que les va a cobrar también a ellos. Solo quería acotarles eso para que tengan cuidado y vean la magnitud de las semillas que uno implanta cuando no es impecable con sus palabras. Ahora que ya sabes cuál es el primer acuerdo que empezará a cambiar tu vida, que es ser impecable con tus palabras, te quiero dejar también una frase de Mahatma Gandhi que dice: ten cuidado con tus pensamientos, que crearán tus palabras. Ten cuidado con tus palabras, que crearán tus acciones. Así que a tener cuidado con las semillas que implantamos en los demás, a tratarnos bien a nosotros mismos y a tratar bien a los demás, y verás cómo empieza a cambiar tu vida. Gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, dale like, comparte y suscríbete, dale a la campanita para que te pueda llegar las noticias cada vez que publique un nuevo video. Hasta un próximo episodio. Dale like y suscríbete para más contenido.